Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, otro de esos exitosos podcasts de Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy os voy a hablar de un crimen en el que se mezclaron el amor y la avaricia. Una estafa que se convirtió en una deuda peligrosa y que acabó trágicamente con la vida de 3 hermanos. Ahora entramos en detalles, pero antes, como siempre, tengo que saludar a mi compañera experta de hoy, a mi criminóloga, a María Hernández Moreno, nuestra experta, como digo, que es doctora en ciencias forenses, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. María, un placer y un lujo, como siempre, tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Encantada de compartir otro análisis de caso con vosotros. Vamos al tema, vamos a hacer, como acostumbramos, un breve repaso, un resumen de lo que sucedió y de cómo sucedió para poder analizarlo luego. En esta ocasión nos situamos en Morata de Tajuña, una población de la Comunidad de Madrid, en enero de 2024. Allí vivían 2 mujeres y un hombre, Amelia, de 71 años, Ángeles, de 76 y Pepe, de 79. Los 3 eran hermanos y vivían juntos en esta casa. El hombre tenía una incapacidad y estaba al cuidado de las hermanas, pero las otras 2 mujeres tenían una formación, se habían ganado la vida muy bien con su trabajo y destaco esto porque lo que sucedió después es tan inverosímil como frecuente. Ahora veréis a lo que me refiero. El caso es que para entender cómo empieza todo hay que retroceder 8 años antes de este trágico final, cuando Amelia recibió en su cuenta de Facebook una invitación de amistad. Era una frase un tanto misteriosa que decía: «Tu sonrisa caprichosa me llamó la atención». Amelia se quedó sorprendida con este mensaje, con esta invitación de un desconocido, pero también se quedó entusiasmada y aceptó. Se lo contó a su hermana, que también recibió otra misteriosa invitación unos días más tarde. En esta ocasión, a Ángeles le decían: «Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó». Así, las 2 mujeres, entre confundidas y halagadas, se fueron entregando, fueron chateando con estos 2 pretendientes que les decían que formaban parte del ejército de Estados Unidos y que estaban en una misión destinados muy lejos, en Afganistán, pero que estaban rendidos a sus encantos, que las habían visto por internet y que se habían enamorado perdidamente de ellas. Pero había un problema, siempre hay un pero. Necesitaban dinero porque había una herencia que querían cobrar y, claro, los traslados, el papeleo, había ahí una serie de gastos a los que ellos no podían hacer frente, pero si ellas les ayudaban, luego repartirían esa herencia millonaria de 7 millones de euros. Eso es lo que ellos le decían, con esta promesa de que no solo iban a vivir su gran amor cuando acabara la misión, sino que además iban a nadar en la riqueza. Los 2 militares les pedían cada vez más y más dinero. Ellas, que estaban completamente entregadas y convencidas de su amor,
no sabían que las fotos que les habían enviado y que tanto besaban y admiraban eran en realidad la cara de un general de la OTAN y la de un exministro de Letonia. Los primeros, en realidad, que el estafador había encontrado en una búsqueda rápida por internet. Ellas, que no se habían molestado ni en comprobarlo, enseñaban esas fotos por el pueblo, presumían de esos novios en la distancia que tanto las querían, y a pesar de las alertas de los amigos y de algunos vecinos que les decían, pero ¿estáis seguras de esto? Tened cuidado, no hacían caso. Ellas estaban convencidas de que muy pronto se iban a encontrar cara a cara con ellos. Curiosamente, hablaban con ellos en español, nunca había videollamadas, pero ellas no se molestaron en comprobar nada, creyeron todo a pies juntillas y durante meses y meses les enviaron grandes cantidades de dinero. Tanto les enviaron que se acabaron los ahorros del banco. Así que vendieron un piso que tenían en Madrid, en Ciudad Lineal, para seguir enviando dinero. Cuando esto también se terminó, empezaron a pedir prestado por el pueblo a muchos de los vecinos. Al final ya algunos hasta les dejaron de hablar porque, claro, no se lo podían devolver. Se quedaban incluso sin salir de casa en todo el mes porque nada más recibir la pensión se las enviaban, nada más cobrarlas. Y así, durante 8 años, llegaron a entregarles una gran cifra de dinero. Los investigadores estiman que llegaron a pagar más de 400.000 euros a este estafador. Pero el caso es que mientras esto sucedía, ellos pedían y pedían desde el otro lado del océano y a ellas ya no les prestaba dinero nadie. Como hemos dicho, se les acababa la fuente de donde sacar más. Así que llegó otra solución. Se llamaba Dilawar Hussain Fasal Shudari, un hombre pakistaní al que conocían porque trabajaba en el locutorio al que ellas acudían para enviar el dinero a Estados Unidos. A este hombre le habían contado la historia, él estaba muy al tanto porque ellas acudían con mucha regularidad, como digo, a hacer estos envíos y él sabía de la existencia de estos dos hombres supuestamente enamorados, supuestamente millonarios, que iban a acabar por venir a España con esa herencia tan grande. Entonces, en un momento dado, a una de las dos hermanas se le ocurre que quizás este hombre pueda ayudarlas y les dice que si les presta unos 50, 60.000 euros, le devolverían el doble, casi 120.000, cuando ellas cobrarán la famosa herencia. Fasal se lo cree, entra en la trama, llegó a vender su propio negocio, el locutorio, para darles el dinero y se fue a vivir con los 3 hermanos allí a Morata de Tajuña como pago parcial de la deuda, porque tampoco tenía ya el hombre dinero para pagar la habitación del piso de Arganda que compartía. Pero claro, pasan las semanas y allí no llega ningún dinero. Así que Fasal pierde la paciencia y comienzan los problemas. Un día golpeó a Amelia con un martillo en la cabeza, le dejó una buena cicatriz. De hecho, le denunciaron, fue enviado a prisión y tenía una orden de alejamiento respecto a las hermanas, aunque no le importó mucho. El caso es que él en este tiempo en prisión va rumiando una ira y un enfado que va en aumento porque lo había perdido todo por fiarse de estas hermanas. Él enviaba regularmente dinero a Pakistán a su madre, que vivía, según decía él, en unas condiciones infrahumanas y que dependía completamente de él para alimentarse y para subsistir, y no podía mandarle el dinero porque se lo había dado todo a ellas. Claro, ellas a su vez se estaban fiando de esos novios militares que no acababan de venir, pero a él esa excusa ya no le importaba mucho. Cuando sale de prisión, vuelve al domicilio de las hermanas, vuelve a pedir el dinero al ver que no ha llegado la cantidad, agrede otra vez a una de las mujeres, la vuelve a golpear, a otra le arranca un pendiente de la oreja, en fin, la violencia iba en aumento y el dinero seguía sin llegar, así que finalmente, y armado con una barra de hierro, un día Fasal pierde la paciencia del todo y empieza a golpear a los 3 hermanos hasta matarlos. A los 2 días volvió a la casa, quemó los cuerpos, que no fueron encontrados hasta muchas semanas después, cuando los vecinos, que llevaban ya más de un mes sin verlos, dieron la voz de alarma en el pueblo. La puerta no había sido forzada, todas las persianas estaban bajadas, pero la escena que se encontró la policía en el domicilio realmente era espeluznante. 3 cuerpos calcinados, apilados, en avanzado estado de descomposición y con restos de sangre por la entrada de la vivienda. El propio asesino, al verse acorralado, se entregó, confesó el triple crimen, asegurando que le habían arruinado y que su madre había muerto de hambre por su culpa. El caso está muy de actualidad porque hace muy poquitos días que la Fiscalía ha pedido
36 años de cárcel y 8 de libertad vigilada para Fasal, para este autor confeso del homicidio. Un hombre que, por cierto, mató también a su compañero de celda nada más entrar en el centro penitenciario. La Fiscalía cree que el acusado tenía disminuidas sus capacidades de forma leve cuando hizo este triple homicidio, porque, bueno, le adjudican un trastorno de personalidad paranoide, pero también sostiene que es el autor consciente de estos 3 delitos. En fin, un caso que tiene muchos ingredientes, María, muchos componentes y bastantes protagonistas. Yo imagino, y empiezo por aquí, que en un primer momento la escena del crimen debió impresionar a los investigadores. Cuando todavía no conocían los detalles de la trama, entiendo que no es normal presenciar el asesinato de 3 miembros de una misma familia de edad avanzada y encontrárselos así. Como por el pueblo se hablaba de estos novios misteriosos y de que las hermanas iban pidiendo dinero a todo el mundo, en un primer momento manejaron de todo, que si un ajuste de cuentas, que si un suicidio colectivo por no poder hacer frente a esta deuda, que si se agredieron unos a otros. ¿Qué se pensó en un principio? Claro, aquí, como dices, llama mucho la atención sobre todo la brutalidad de la escena y que haya sido un crimen en el que varios miembros de una misma familia pierden la vida de forma simultánea. Se pensó en un primer momento que, como comentas, había sido un suicidio, que incluso, bueno, pues por esa presión se habían quitado la vida, pero es cierto que no concordaba esa posibilidad porque era imposible que después de acabar con tu vida, pues te apiles en una misma Claro. habitación con el resto de las personas. Entonces empezó a pensar que podría haber habido algún tipo de bronca entre los mismos miembros de la familia, pero quedaba de nuevo esa incógnita de cómo la última persona había podido apilar los cuerpos y sobre todo prender luego fuego al lugar para intentar deshacer esas pruebas. Empezó a cobrar cada vez más fuerza la hipótesis de que una persona ajena al domicilio, pero que de alguna forma les conociera porque no estaba forzada la cerradura o al menos tuviera llaves, hubiese entrado al domicilio y hubiese acabado con la vida de estas 3 personas. Llama mucho la atención porque en principio son vecinos de edad avanzada, que no tienen problemas con nadie en la zona, que no han tenido altercados previos ni tienen antecedentes. Entonces era un poco llamativo pensar que alguien del entorno de estas 3 personas querría acabar con su vida y de una forma tan brutal. Cuando empiezan a tirar de la manta, ven esos pagos de dinero durante tantísimo tiempo y empiezan a sospechar, pero más que de Dilawar, de la posibilidad de que esos primeros estafadores, pues de alguna forma se hubiesen acabado o hubiesen llegado a ser descubiertos de alguna forma así muy abrupta y se acabase esa fuente de ingresos y entonces hubiesen acabado con la vida de los 3 ancianos, pero desde luego la figura de Dilawar era algo que no se tenía en esas primeras hipótesis, pero que luego muy pronto se empieza a ver que sí que guarda esa relación y que es el sospechoso que claramente más puntos tenía para estar detrás de este brutal asesinato. Claro, y él mismo, Dilawar Fasal, como tú dices, al verse tan acorralado y bueno, que todos los indicios apuntaban a él, porque incluso en el pueblo pues sabían de su existencia, claro, la habían visto allí viviendo con ellas. Claro, él esclarece un poco todo el asunto de la estafa con su confesión, porque entiendo, habla de la deuda, habla de la necesidad de dinero en la que él mismo estaba involucrado, y él cuenta esta historia, ¿no? De que tenía que mandar el dinero a su madre, que estaba mal viviendo, y un poco también le aclara toda la historia para la policía, pero a mí la figura de este hombre me parece, es un personaje, digamos, ajeno a la trama principal, a la trama de esa estafa en la que ahora entraremos, pero es un ejemplo también atroz de hasta dónde puede llevar la ira y la necesidad al ser humano, ¿no? Claro, al final de un primer momento se pensó que él era el estafador original y que él era la persona que había estado pidiendo dinero a las 2 mujeres durante todos estos años, hasta que se descubre que realmente él había empezado siendo una víctima más también de esta estafa cuando ellas le piden esa suma de dinero tan ingente y él decide acceder porque cree en un primer momento que realmente van a cobrar esa herencia que comentabas y pues también la avaricia, ¿no?, le lleva un poco a entender que era un préstamo fiable y que, bueno, pues que en algún momento temprano le llegaría ese dinero. Y hay ese momento en el que, bueno, él ya se siente absolutamente frustrado porque no es capaz de conseguir ese dinero de vuelta. Como dices, le enviaba el dinero a su madre, empieza a ponerse nervioso, ha vendido su negocio, se da cuenta de que se ha quedado sin nada por confiar en estas mujeres y de alguna forma también
pues se deja llevar por la ira y llega incluso pues a ir rumiando, como dices, ese momento de la primera vez que entra en prisión, de cómo poder ir avanzando, hasta el punto en el que se comenta que los tres ancianos tenían una pistola de fogueo en su domicilio porque estaban asustados realmente por esta persona, porque ya había ido en varias ocasiones a amenazarles y bueno, incluso agredirles para que le devolvieran el dinero. Entonces, esta persona llega a un límite en el que ya no puede más. También se junta un poco, ¿no?, con el perfil que él ya tiene, con ese trastorno paranoide, otra serie de situaciones personales que le llevan un poco a no ser capaz de tener sus capacidades volitivas al máximo nivel cuando comete el asesinato, porque ya venía de una situación previa bastante fuerte, que de hecho varios psicólogos y psiquiatras que durante la fase de instrucción le toman declaración, pues son conscientes de que realmente la carga progresiva de frustración situacional, ¿no?, esa ruina económica, que su madre estaba en unas condiciones muy adversas, que incluso él se siente también estafado y engañado por los ancianos, incluso pensando que han dejado ya pues como de ser sus amigos y que se han burlado de él de alguna manera, se traduce en que no es capaz de comprender el grosso de la situación y sus capacidades intelectuales volitivas, que es a lo que aluden los psiquiatras y los psicólogos, no están en un uso completo al momento de cometer estos asesinatos, y aunque sí distingue de alguna forma entre el bien y el mal, es consciente de lo que va a hacer y lo hace con voluntariedad, digamos que eso no hay en ningún momento duda, no llega a entender realmente cuáles pueden ser esas consecuencias o esos resultados de forma total, porque le falta analizar y reflexionar sobre realmente qué es lo que va a hacer, y se deja llevar, como tú dices, por esos sentimientos de ofensa y de rencor de una forma brutal. Claro, aquí él es un damnificado más de toda esta cadena que empieza en realidad muy lejos, ¿no?, al otro lado del océano, con una persona que, bueno, manipulando identidades e inventándose una historia, lo que comete es una súper estafa, ¿no? Al ver este tipo de casos, a ver, yo creo que siempre pensamos que la gente es muy ingenua, que a una persona preparada esto nunca le puede pasar. Pero cuidado, los agentes de la unidad de ciberdelincuencia están hartos de advertirnos de que cualquiera puede caer en engaños como estos. Fíjate, hemos dicho las dos hermanas, una había sido docente, profesora toda su vida, la otra trabajaba, había tenido un anticuario, quiero decir, no eran dos mujeres sin educación, sin formación, pero al final, ¿qué tipo de artimañas emplean estas mafias para poder convencer, engatusar y engañar de esta manera a la gente, María? Porque uno desde fuera dice, pero ¿cómo pueden creerse eso? Claro, aquí tenemos que analizar dos partes. Por un lado, la víctima, como comentas, es cierto que en este tipo de estafas del amor, estos catfish que hemos visto muchas veces, ¿no?, en el que hay una manipulación total de una identidad para hacerse pasar por otra persona y manipular a la víctima, esa víctima como tal no hay un perfil concreto. Sí que es cierto que hay rasgos comunes, son mujeres normalmente de mediana edad, que tienen una cierta independencia económica y, como bien comentabas, llama la atención que suelen tener un nivel educativo contra todo pronóstico y contra lo que tendríamos como pensamiento básico considerable. En este caso, ya has dicho, profesoras, regentaba un anticuario, luego tenía un cierto conocimiento, digamos, de hasta dónde podría llegar a caer en un delito o qué tipo de delitos podemos encontrarnos, o bueno, cierto cuidado en este tipo de perfiles. Sí que es cierto que son mujeres vulnerables a nivel emocional, que en ocasiones sienten esa soledad y buscan de alguna forma algún tipo de relación o de amistad o amor que de alguna manera les llene ese vacío emocional y terminan cayendo sobre todo por esa cuestión de soledad. El problema también es que cuando empiezan a ser conscientes, que yo creo que en algún momento estas dos mujeres pues se deberían de dar cuenta de que algo no iba bien, o cuando ya todos los vecinos no le empiezan a decir, pero ¿estáis seguras de que esto es real, de que esto es seguro? También ellas van a sentir, como el resto de las víctimas, un poco de vergüenza al ser conscientes de que es probable que esta estafa sea real y que ese amor no exista. Entonces también contamos con el peligro de la revictimización y de que al acudir a un centro policial a intentar interponer una denuncia o pedir ayuda, pues ellas sientan que, bueno, se van a reír o no van a entender la situación o no van a creer que era una situación creíble para ellas. Entonces también hay un punto en el que se sienten algo desprotegidas y puede que esto ayude a gestionar y a que se siga gestando esta estafa. ¿Cuáles van a ser las artimañas que van a utilizar estos scammers, estos estafadores? Básicamente, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad, sobre todo con el tema de las redes sociales, que es donde contactan con ellas, todos dejamos sin querer una cantidad de datos
vamos, increíbles sobre nuestro día a día, qué nos gusta, dónde vamos, con quién estamos. Entonces, este tipo de estafadores lo que hacen es basarse en esa recogida de datos, ¿no? Al final es una actuación de ingeniería social, actúan atacando lo que consideran que va a ser más fácil, que en este caso somos las personas. No van a hackear nuestros datos, no nos van a pedir que pinchemos en un enlace fraudulento, nada de eso. Lo que van a hacer es atacar el eslabón más débil y más fácil de romper, que es la propia persona. Se van a hacer pasar por otra persona, por eso digo ese catfish, esa manipulación de identidad, van a hacerse pasar por otra persona. En este caso fue muy sencillo porque robaron fotos, ¿no? Pero hoy con la inteligencia artificial podemos crear la cara de la persona que nosotros queramos, con los gustos de quien nosotros consideremos que puede ser más fácil de que pues, resulte atractivo, complaciente. Podemos grabar vídeos incluso y que la persona parezca que habla con nosotros. Entonces, bueno, en este caso era rudimentario, pero vamos a gestionar un perfil falso. Establecemos ese primer contacto y lo que hacemos es, aprovechándonos un poco de esa víctima y de esa soledad o de ese vacío emocional, construir una relación de afecto hasta que ya tenemos una cierta confianza y podemos manipular con historias conmovedoras, tragedias familiares, problemas de salud, cualquier tipo de artimaña que se nos ocurra para siempre pedir dinero o favor y acaban siendo también dinero. Evidentemente esto es un delito de estafa que está recogido en nuestro Código Penal, pero aunque parezca muy difícil, es verdad que consiguen ganarse la confianza de estas víctimas más vulnerables y lograr sus objetivos. Y aquí además no hay ni sexo ni edad. Como tú has dicho, gracias a una serie de artimañas, saben a quién dirigirse, saben cómo entrar en sus vidas y con esto que acabas de contarme de la inteligencia artificial, pues yo ya tiemblo porque realmente es que cualquiera podemos caer, ¿eh? Hace relativamente poco, además, hubo otro caso de una joven también o de una persona así de mediana edad que había caído pensando que era Brad Pitt la persona que le estaba pidiendo favores porque estaba pasando por una mala situación. Sí. Y eran vídeos de inteligencia artificial con el movimiento de su cara, de su voz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ahora mismo cualquiera podemos estar en el punto de mira de un estafador y ya hay muchas herramientas a nivel tecnológico que nos van a hacer sospechar cada vez menos de esta posibilidad, sobre todo si estamos en ese momento de confiar en esta persona, creer que lo que nos dice es verdad, vemos vídeos que puedan parecernos realistas o nos mandan fotografías que consideramos que pueden ser verdaderas, que al final les damos una confianza de la que van a abusar y cuando nos queremos dar cuenta quizás ya es demasiado tarde. Claro, y has comentado un aspecto que me gustaría no dejar pasar por alto porque es igual de grave, que es esta cuestión de la vergüenza, ¿no? Y de la humillación. Una vez que arrasan con las cuentas de los embaucados, el problema es este, ¿no? Que las víctimas se sienten no solo despechadas, arruinadas, sino también humilladas. Hay algún punto, no sé si llegó a ser el caso de estas dos mujeres, en el que la mayoría de las víctimas se dan cuenta de que les han engañado, de que han sido estafados, ¿no? Y tienen una deuda terrible, pero es que además también les da una vergüenza horrorosa ir a denunciarlo a la policía. Imagínate además aquí en este municipio pequeño donde todo el mundo las conoce, donde ya le han venido advirtiendo, por lo tanto es un poco reconocer a los vecinos, pues teníais razón, lleváis 8 años diciéndonos que esto era mentira y va a ser que sí, y al final ese miedo a que la gente se ría de ti, pues hace que recurras, fíjate, en este caso, a una solución como la de complicarte más la vida, que es contratar a este fasal, a este hombre del locutorio, que vuelve a ser complicar la deuda todavía más, ¿no? Que acudir a las autoridades, que son las que te van a poder ayudar. Claro, el problema aquí, en otros muchos casos también de ciertos delitos que generan, ¿no? Esa sensación de desprotección, de humillación o de vergüenza, vamos a hablar de esa revictimización, de ese proceso por el que la víctima siente que vuelve a ser una víctima cuando acude a policía, cuando luego acude a citación judicial, cuando acude a declarar, porque es consciente o cree que ha habido una parte en la que la culpa puede haber sido suya, ni mucho menos, porque en ningún delito la culpa nunca de ser víctima es de la propia víctima, pero tendemos de alguna forma a pensar que podríamos haber actuado de otra manera, si yo me hubiese dado cuenta antes, cómo he podido llegar hasta ese momento, sobre todo en una situación de estafa de este tipo de situaciones, en el que de primera mano, si hubiésemos contrastado un poco la información, hubiésemos buscado esa foto, hubiésemos preguntado a algún amigo o algún familiar, hubiésemos sido conscientes de que durante 8 años no teniendo contacto con la otra persona, no habiendo recibido ningún tipo de elemento que nos haga pues, ver que es una persona real, un vídeo, una foto, lo que sea, ¿no?
no nos llegamos a dar cuenta, entonces cuando nos damos cuenta cuesta mucho pues declarar que hemos sido víctima durante tanto tiempo de forma tan reiterada y tan gravosa y que hemos llegado a vender un domicilio en este caso para pagar estas deudas pensando en todo momento que conseguiríamos tener nuestro final feliz. Entonces es muy importante desde el punto de vista de la criminología, tratar en la medida de lo posible de no revictimizar a estas personas. Ya han pasado su calvario particular en cada uno de los delitos o de los diferentes hechos ilícitos de los que hayan sido víctimas. Entonces hay que acompañarlas durante todo el proceso, no replantearnos, ¿no?, el hecho de si hubieras hecho esto a lo mejor, porque la prevención ya no va a funcionar en este caso, ya para esa persona no hay esa solución. Entonces intentar en la medida de lo posible evitar poner de nuevo a la víctima en el punto de mira cuando la persona que realmente está actuando de forma ilícita y que debe de tener la culpa, en este caso son los estafadores, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho también cómo tratamos estos temas porque en ocasiones es verdad que es muy complicado intentar ayudar a la víctima sin poner de manifiesto que tal vez debería de haber actuado antes. Claro. Y sin embargo, fíjate que yo en este crimen veo que hay 2 delitos. Uno de ellos tiene un culpable, confeso, y que va a ser juzgado, el del homicidio, pero el otro sigue impune y me temo que así va a seguir siendo, que es el de la estafa. ¿Alguien ha recuperado esa cantidad de dinero que ellas enviaron? ¿Alguien sabe siquiera quién es, dónde está este estafador? Claro, por lo que se sabe, la investigación actual se ha centrado evidentemente mucho más en tratar de determinar quién había sido la persona que había acabado con sus vidas, que además era mucho más sencillo este tipo de investigación, pero claro, a la hora de tratar de indagar quiénes son las personas que están detrás, se habla de que se ha podido llegar a acercar un poco cuáles son los países de los cuales estaban llevando a cabo este tipo de estafas, pero lo cierto es que es muy complicado porque realmente los estafadores que se encargan de hacer este tipo de engaños utilizan muchos cortafuegos, saben muy bien cómo poner distancia entre las víctimas y ellos. Es muy complicado, en ocasiones son personas que incluso están trabajando para mafias y colaboran todos en un mismo punto y tienen varias víctimas de forma simultánea. Entonces, no es que una persona esté en su sofá y decida contactar con una de las hermanas para pedirle dinero, sino que es probable que formen parte de una mafia mucho más elaborada, de un grupo organizado y que tengan una dirección IP en un punto con una VPN a 100.000 kilómetros de distancia y que piensen que están en Estados Unidos y que en realidad puedan estar en algún continente, en África o en alguna zona de Europa del Este o no tenemos ni idea porque Sí, saben de muy hecho, bien. fíjate, los investigadores lo que han podido saber es el supuesto nombre que tiene un tal Edward, con el que figuran al menos una docena de perfiles en redes sociales. O sea que esto les llevó a pensar que, vamos, que ha podido engañar a más mujeres seguro. Claro, normalmente son perfiles que son profesionales de la estafa, se dedican a este tipo de actividades y saben muy bien cómo poner tierra de por medio para que en el momento en el que alguna de sus víctimas empiece a sospechar, no les envíe más dinero o quiera poner una denuncia, sea realmente complicado llegar a ellos. Tenemos que tener en cuenta que también gracias al desarrollo de las tecnologías es cierto que nos favorece para muchos casos, pero en este tipo de situaciones es un obstáculo, una traba más, porque al final la capacidad de individualizar el delito concreto cuando lo cometemos en el ciberespacio y en todo este tipo de entramados de ciberdelitos se complica cada vez más, sobre todo si quien lo hace es profesional y sabe perfectamente cómo poder hacerlo para que no sea descubierto. Y otra coordenada más de este caso, que es que tiene muchas derivadas, porque cuando parecía que el interés mediático de la historia ya estaba llegando al fin, que ya más o menos estaba resuelto y que se sabía quién había sido el asesino, pues sí, el autor confeso, Fasal, asesina también a golpes a su compañero de celda. Además, después, según dijeron, ¿no?, se duchó, cubrió el cuerpo y pulsó el botón de aviso, de megafonía en la celda para confesar otra vez otro crimen. ¿Cómo explicamos o por qué? ¿Por qué este otro asesinato? Claro, aquí tenemos que valorar un poco el perfil de este asesino. Es cierto que, bueno, cuando se pregunta en la localidad, pues lo de siempre, ¿no? Era simpático, estaba en su locutorio, claro, evidentemente, por norma general, las personas que tienen falta de empatía, como pasa en este caso, o una falta total de arrepentimiento, no suelen dar la cara en un puesto de trabajo habitual o en una relación esporádica que tengas al saludarle en una esquina. Esto es lógico, ¿no? Pero sí que se han dado cuenta todos los investigadores, sobre todo, como comentaba, cuando le estaban haciendo esos exámenes psiquiátricos, pues es una persona que no muestra arrepentimiento, es bastante desconfiado, es muy frío a nivel emocional, no tiene empatía tampoco, le mueve mucho ese rencor y, como había comentado antes, no llega a
ser consciente al 100% de valorar las consecuencias de los resultados que van a tener sus acciones de forma total, porque no llega a analizar bien esa situación, no reflexiona sobre lo que pueda ocurrir y se deja llevar un poco por esos sentimientos que tiene que ahora mismo le están desbordando. Si a esto le sumamos también que en algunas ocasiones se han dado cuenta de que tiene este trastorno mental que le lleva a tener esos rasgos paranoides y a pensar que puede estar siendo perseguido, observado, que de alguna forma está en el punto de mira continuo y a él únicamente, digamos, imaginarse una realidad paralela de lo que ocurre, pues estamos hasta en un perfil bastante complicado. No podemos hablar, es cierto, ni de asesino en serie, ni de asesino múltiple, ni nada de esto, porque no se cumplen los patrones, pero sí que estamos hablando de una persona que a nivel psicológico pues tiene un perfil bastante complicado, con unos rasgos de antisocial que podría ser llamativo, sobre todo por esa falta de empatía y una falta total y absoluta de remordimientos en cualquiera de los dos episodios de asesinato. Va a ser juzgado dentro de poco. La Fiscalía pide 36 años de cárcel para él, 8 de libertad vigilada, como decíamos. Entiendo que poco que argumentar a esto, ¿no? Claro, aquí tenemos que valorar si al final las atenuantes que se estaban pidiendo desde su defensa, por un lado la de la confesión, por otro lado también ese arrebato, obcecación o estado pasional que se le quiere imputar, ¿no? Perdona que te interrumpa, esta petición de la Fiscalía es solo por el triple homicidio de los 3 hermanos, no por este otro en la cárcel, que entiendo que irá por otro lado, pero que también será condenado por ello, ¿no? Sí, evidentemente debería ser condenado igualmente. En este caso van a ser 2 homicidios, no se va a incluir en ninguno de los 2 episodios esa condición de asesinato porque se considera que no se cumple con los agravantes típicos que recoge nuestro ordenamiento. En el caso de los 3 homicidios de los hermanos, se le imputarían 12 años de prisión por cada uno de esos homicidios. Como digo, la posibilidad, que es lo que quiere la defensa, de que se le imputen algún tipo de atenuante, sobre todo por confesión, porque actuó en teoría de forma rápida antes de que llegase a estar imputado, aunque ya habría que ver si realmente estaba ya en el sumario y por consiguiente pues esa confesión no es tan válida y sobre todo pues esa posibilidad de que se pueda llegar a demostrar que sus capacidades estaban alteradas en el momento en el que cometió el crimen y que de alguna forma, aunque no se elimina su culpa en ninguna de las posibilidades, pues sí que pueda atenuársele levemente la pena. El caso del homicidio del compañero de celda, pues evidentemente será juzgado igualmente y se puede enfrentar a una pena de entre 10 y 15 años por ese homicidio, añadido a lo que se le imponga, por supuesto, por las 3 muertes de los hermanos. En fin, al menos uno de los 2 delitos, como decimos, sí va a tener su pena y su culpable. El otro, el de la estafa, pues va a costar bastante más, por no decir que es casi imposible dar con el que inició toda esta historia, con tantas ramificaciones, con tantas derivadas y con tantos personajes. Como decimos, un caso bastante surrealista, bastante espeluznante. María, muchísimas gracias por explicarnos y detallarnos todo lo relativo a cada pequeño detalle que tenía esta historia. A vosotros, es un placer, como siempre, acompañaros. Agradecemos la ayuda a María, como siempre, y os advertimos, os alertamos, cuidado con las estafas, que es la clave de este crimen, y esperamos que lo que os hemos contado sirva para ayudar a muchas personas que se puedan estar sintiendo halagadas en este momento en redes sociales por algún famoso millonario de algún país remoto o por alguna mujer atractiva que dice haberse enamorado de cualquiera de nosotros y todos suelen tener grandes problemas económicos. Mucho cuidado con las historias que nos cuentan y sobre todo con lo que nos piden. Estaremos atentos a los avances de esta investigación y mientras tanto os dejamos pensando sobre este y sobre otros crímenes hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.